En el deslumbrante corazón de la ciudad de Nueva York, donde las fortunas se hacen y se deshacen en un abrir y cerrar de ojos, se desarrolló una historia que demuestra que la verdad es más extraña que la ficción. Ocurrió en La Yale, un restaurante tan exclusivo que su menú no tiene precios. Los protagonistas, un titán multimillonario de la industria, un hombre capaz de comprar y vender manzanas enteras de la ciudad, y una joven camarera invisible para el mundo, que solo intentaba sobrevivir. Ella estaba a punto de pronunciar 7 palabras sencillas. 7 palabras que actuarían como la llave de un misterio de 20 años, exponiendo una red de mentiras y desbloqueando un pasado enterrado tan profundamente que se creía muerto. Lo que dijo fue una observación inocente, pero golpeó al multimillonario con la fuerza de un impacto físico, llevándolo a un colapso que desataría todo. El aire en La Yale era diferente. Parecía filtrado, liberado de la suciedad y la desesperación de la ciudad, dejando solo el aroma del dinero, las vieiras selladas y el caro perfume. Para el Ara Vance, de 20 años, era un mundo al que se le permitía servir, pero nunca entrar. 6 noches a la semana, cambiaba sus gastadas zapatillas por elegantes zapatos negros, sus jeans desteñidos por un uniforme negro almidonado, y su propia identidad por una sonrisa educada y deferente. Su verdadera vida estaba muy lejos, en un estrecho apartamento del 4º piso en Queens, donde el aire olía a repollo hervido y al jabón de lavandería con aroma a lavanda de su madre. Su madre, Amelia, era el centro de su universo. Una mujer dulce y frágil, con ojos que siempre mantenían una neblina permanente de confusión, como si estuviera intentando recordar un sueño olvidado. Desde que Lara podía recordar, su madre había sufrido de fatiga crónica y graves lagunas de memoria, todo derivado de una fuerte caída que había tenido mucho antes de que Lara fuera lo bastante mayor para formar recuerdos por sí misma. Amelia no recordaba nada antes de despertar en un hospital a los 25 años, sin identificación y sin pasado. Le habían dado un nuevo nombre y había construido una nueva y pequeña vida. Su posesión más preciada, el único vínculo con una vida anterior a la caída, era un anillo que Amelia llevaba en una cadena de plata alrededor del cuello. Era algo peculiar y hermoso, una sortija de plata esterlina tallada intrincadamente en forma de 2 fénix, cuyas alas de fuego se entrelazaban para sostener una sola lágrima de zafiro azul oscuro. Amelia decía que sentía que era parte de su alma, aunque no pudiera recordar quién se lo había regalado, porque el anillo representaba el gran misterio de sus vidas, una hermosa pista solitaria en un caso sin más pruebas. Aquella noche, la sección de Ara fue visitada por un titán, Alistair Sterling. Era un hombre que no solo existía en el mundo, sino que lo moldeaba a su voluntad. Sterling Industries era un coloso global con intereses en tecnología, transporte marítimo e inmobiliaria. Los periódicos lo llamaban el Howard Hughes de su generación. Recluso, despiadadamente brillante, y seguido por rumores de una tragedia personal que lo había vaciado años atrás. Se sentó solo en una mesa de la esquina con vista a Central Park, un fantasma en su propio banquete. Era mayor, quizá de unos 40 y tantos, con unos ojos agudos e inteligentes que no perdían nada, y una mandíbula que parecía tallada en granito. Exudaba un aura de poder inmenso y de un frío dolor que hacía que los demás camareros evitaran su mesa, dejándosela a la chica nueva. Ara se acercó con calma practicada, el corazón golpeando contra sus costillas. «Buenas noches, señor. ¿Le puedo traer algo de beber para empezar?» Alistair Sterling ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Whisky Mallen 25. Solo. Su voz era grave, áspera y desdeñosa. Durante todo el servicio, fue la imagen perfecta de la indiferencia helada. Comía sin saborear, bebía sin disfrutar y miraba a través de Ara como si fuera de cristal. Ella no era más que un par de manos que rellenaban su vaso de agua y retiraban sus platos. Al servirle el postre, un tiramisú deconstruido. Su mano tembló ligeramente y su gemelo rozó el de él.
Finalmente, él levantó la mirada, sus ojos entrecerrados con irritación, pero su vista no se posó en su rostro, sino que se enganchó en su muñeca. En la fina cadena de plata, llevaba un regalo de su madre por su 18º cumpleaños. Colgando sobre su pulso estaba un pequeño anillo delicado, una réplica en miniatura perfecta del que su madre llevaba al cuello. Su madre lo había mandado hacer especialmente a un joyero en Chinatown, con los pocos ahorros que tenía, para que un pedazo de su misterioso pasado siempre estuviera con ellas. El tenedor de Alistair Sterling cayó contra su plato. El sonido fue como un disparo en el silencioso comedor. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Su rostro, ya pálido, se vació de todo color, dejando una máscara fantasmal cenicienta. Sus penetrantes ojos grises estaban fijos en el diminuto anillo en la muñeca de Ara. Una expresión de puro y absoluto asombro deformaba sus facciones. No estaba mirando una joya, estaba mirando a un fantasma. El silencio en la mesa se prolongó, volviéndose pesado y sofocante. Ara se quedó paralizada. Su entrenamiento le gritaba que se disculpara, que se retirara, que volviera a ser invisible, pero no pudo. Estaba clavada por la intensidad de su mirada. No era ira, era algo mucho más profundo, algo roto y doloroso. Sus ojos, abiertos de incredulidad, finalmente se alzaron de su muñeca a su rostro, viéndola de verdad por primera vez. Escaneó sus facciones, su cabello oscuro y ondulado, la forma de sus ojos, la ligera curva de sus labios, con una energía desesperada y frenética, como buscando un rostro familiar entre una multitud de desconocidos. Confundida y un poco asustada, Ara sintió que una energía nerviosa burbujeaba dentro de ella. Necesitaba decir algo para romper el hechizo aterrador que había caído sobre la mesa. Le regaló una pequeña y dudosa sonrisa. «Es un diseño hermoso, ¿verdad?», empezó, su voz apenas un susurro. Señaló con la muñeca. El pequeño fénix está atrapando la luz, queriendo conectar, humanizarse más allá de ser solo una sirvienta. Añadió las 7 palabras que lo cambiarían todo. «Señor, mi madre tiene el mismo anillo». Las palabras flotaron en el aire un instante. Para Alistair Sterling, ese instante duró una eternidad. La fortaleza cuidadosamente construida alrededor de su corazón durante 2 décadas se desmoronó en polvo. La sangre se le drenó del rostro y la respiración se le quebró en la garganta. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», jadeó, su voz rota, irreconocible del frío barítono de momentos antes. «¿Mi madre?», repitió ella, titubeando bajo su escrutinio intenso. «Tiene uno igual, solo que más grande. Es su posesión más preciada». La mano de Alistair se extendió, no para agarrarla, sino como para apartar a un espíritu. Sus dedos temblaban violentamente. Su mirada ya no estaba en el anillo, sino fijada en los ojos de Ara. Una tormenta de emociones giraba dentro de ellos. Dolor, confusión y un aterrador destello naciente de esperanza imposible. «Tú, madre», balbuceó, el nombre convertido en pregunta, plegaria y exigencia. ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Antes de que Ara pudiera responder, su cuerpo lo traicionó. Los ojos se le pusieron en blanco, un jadeo ahogado escapó de sus labios, y se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa con un ruido sordo y espantoso, esparciendo el delicado postre. Luego se deslizó de lado, su gran cuerpo colapsando sin fuerzas de la silla al mullido alfombrado con un sonido final y pesado. El pánico estalló. La elegancia contenida de Layel se hizo añicos con gritos. El gerente, un hombre perpetuamente nervioso llamado Jean-Pierre, corrió con el rostro desencajado de horror. «Llamen al 911, que alguien pida una ambulancia ya». El personal y los clientes rodearon la mesa. Ara fue apartada, tropezando hacia atrás, su mente un torbellino de caos y terror. Un segundo era una camarera charlando. Al siguiente, un multimillonario estaba inconsciente a sus pies. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? La imagen de su rostro,
La cruda agonía en sus ojos justo antes de caer se grabó a fuego en su memoria. Mientras los paramédicos irrumpían, sujetando a Alistair Sterling en una camilla, un hombre severo, con traje impecable, que cenaba en otra mesa, tomó el control. Era Marcus Thorne, abogado de Sterling y su confidente más cercano. Ladraba órdenes por su teléfono, el rostro grave. Sus ojos afilados escanearon la escena caótica y se posaron en Ara, a quien Jean-Pierre interrogaba frenéticamente. «¿Qué le dijiste? ¿Qué le hiciste?», siseó el gerente, viendo su carrera pasar ante sus ojos. «Nada. Solo mencioné mi anillo», balbuceó Ara, levantando la muñeca como si fuera prueba. Marcus Thorne lo oyó. Se acercó con tal presencia que silenció al gerente de inmediato. Le lanzó a Ara una larga y calculadora mirada, deteniéndose en el diminuto anillo. No le dijo una palabra. Simplemente sacó una tarjeta de visita de su cartera y la colocó en la mano de Jean-Pierre. «Averigua todo sobre ella», ordenó con voz baja y acerada. «Su nombre, su dirección. Quiero esa información en mi escritorio mañana, y asegúrate de que no vaya a ninguna parte». Luego se fue, siguiendo la camilla hacia la noche, dejando a Ara de pie en las ruinas de su propia vida, con el diminuto fénix de plata en su muñeca, que de pronto pesaba como el peso de un mundo que nunca supo que existía. Las siguientes 48 horas fueron una confusa niebla de ansiedad para Ara. Fue puesta de inmediato en licencia indefinida en Leyel. El mensaje no dicho era claro. Era un problema, una responsabilidad que había que manejar. El incidente ocupaba todos los titulares financieros. «Colapsa el multimillonario Alistair Sterling», gritaban. Citaban estrés laboral, un posible evento cardíaco. No había mención de una camarera ni de un anillo. Ara había sido borrada de la narrativa oficial. Y sin embargo, se sentía la figura central de un drama que no comprendía. Pasó sus días en el pequeño apartamento de Queens, cuidando de su madre, Amelia. La noticia del colapso de un multimillonario fue un trueno lejano para Amelia, que prefería su tranquilo mundo de libros y macetas. El Ara observaba a su madre trazando las líneas familiares de su rostro, escuchando su voz suave y levemente distante, e intentaba conectar a esa mujer frágil con la violenta reacción del hombre más poderoso que había conocido. Era imposible. Su madre era Amelia Vance, una mujer que encontraba alegría en una taza de té perfectamente preparada, que tarareaba desafinada mientras regaba sus violetas africanas. Llevaba el anillo del fénix en una cadena escondida bajo la blusa, un tesoro secreto cerca de su corazón. Cuando Ara le preguntó de nuevo por él, Amelia solo le regaló una sonrisa triste y melancólica. «No sé de dónde vino, cariño», dijo, pasando los dedos por las alas entrelazadas, pero cuando desperté en aquel hospital, era lo único que tenía. Se sentía como un ancla, se sentía como hogar, incluso cuando no sabía dónde estaba mi hogar. Al tercer día llegó la citación. No fue una llamada ni un correo electrónico. Fue un coche negro, elegante y silencioso como una pantera, que se detuvo frente a su desvencijado edificio de apartamentos. Un hombre con uniforme de chofer llamó a la puerta, el sombrero en las manos. Informó con cortesía pero firmeza a la señorita Elara Vance que el señor Thorne solicitaba su presencia. No era una solicitud. El viaje al centro fue como una entrada a otra dimensión. El interior de cuero del coche olía a nuevo y caro. El ruido de la ciudad se redujo a un murmullo distante. Ara se sintió pequeña y fuera de lugar, con su desgastado cardigan, en fuerte contraste con el mundo pulido al que entraba. No la llevaron a una oficina, sino al piso ático del hospital privado más exclusivo de Manhattan, un lugar donde los ricos iban a curarse en suites que parecían de hotel. Marcus Thorne la recibió en el ascensor. Era alto, impecablemente vestido y con la calma inquietante de un hombre que manejaba crisis multimillonarias antes del desayuno. «Señorita Vance», dijo con voz neutra, «gracias por venir. El señor Sterling está despierto. Ha pedido verla». La condujo por un pasillo alfombrado y silencioso, hasta unas grandes puertas de madera.
Afuera, un guardia de seguridad permanecía impasible. «Aún está débil», advirtió Thorne. «Los médicos lo han estabilizado. No fue un ataque al corazón. Fue un shock. Un shock psicológico severo». El corazón de Ara golpeaba contra sus costillas. «No entiendo. ¿Qué hice?» Thorne se detuvo y la miró, su mirada analítica. «Eso es lo que esperamos descubrir. Usted mencionó un anillo, uno que pertenece a su madre. El señor Sterling está intensamente interesado en él. Antes de entrar, necesito que entienda algo. El hombre que está a punto de ver no ha sido el mismo desde que su esposa, Lyanna, murió en un accidente automovilístico hace 20 años. Es un hombre que vive en el pasado. Tenga cuidado con eso». Abrió la puerta y la hizo pasar. La suite hospitalaria era más grande que todo su apartamento. Tenía vistas panorámicas de la ciudad, pero las persianas estaban parcialmente cerradas, sumiendo la habitación en una luz tenue y sombría. Alistair Sterling no estaba en la cama, sino sentado en un amplio sillón cerca de la ventana, vestido con pijama de seda y bata. Estaba conectado a un discreto suero intravenoso y un monitor cardíaco emitía pitidos suaves, un ritmo constante en la habitación silenciosa. Parecía mayor, más frágil que en el restaurante. La armadura helada había desaparecido, sustituida por una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Sin embargo, sus ojos ardían con una intensidad desesperada al fijarse en los de ella. «Señorita Vance», dijo con voz ronca. «Por favor, acérquese». Ara avanzó con cautela, sintiendo que caminaba hacia el borde de un precipicio. Él le indicó una silla frente a él. Ella se sentó, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «¿El anillo?», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Usted dijo que su madre tiene uno». Ara asintió, incapaz de hablar. «¿De dónde lo sacó?», insistió él, inclinándose hacia adelante, todo su ser concentrado en su respuesta. «Ella no lo sabe», dijo el Ara suavemente. «Lo ha tenido desde que tengo memoria. Ella tiene amnesia por un accidente. Una caída, lo llamó. Sucedió hace más de 20 años». La respiración de Alistair se entrecortó. Cerró los ojos. Una ola de dolor atravesando su rostro. «¿Un accidente?», susurró la palabra como un sabor amargo en su boca. Abrió los ojos de nuevo y brillaban con lágrimas contenidas. «Ese anillo, yo lo diseñé. Solo existe uno en el mundo. Lo diseñé para mi esposa, Lyanna, por nuestro primer aniversario. Los dos fénix alzándose de las cenizas, un símbolo de nuestro amor. Yo mismo lo puse en su dedo». Respiró entrecortadamente, los pitidos del monitor acelerándose un poco. Ella lo llevaba el día que murió. Su coche se precipitó por el puente Bixby en California. Nunca recuperaron su cuerpo del océano, solo fragmentos del coche y sus pertenencias. Pero el anillo nunca apareció. Lo miró a Ara, su mirada tan llena de una esperanza desesperada e imposible, que resultaba doloroso presenciar. «Señorita Vance», suplicó, con la voz completamente rota. «Por favor, tengo que verlo. Tengo que ver a su madre». El aire en la suite del hospital se volvió espeso con el peso de 20 años de dolor. Ara miraba a Alistair, su mente tambaleante. Lyanna. El nombre resonaba en la habitación silenciosa, un fantasma invocado por la mención de un anillo. Su madre era Amelia. Los nombres ni siquiera se parecían. Tenía que ser un error, una coincidencia trágica y dolorosa. «Señor Sterling», empezó Ara con la voz temblorosa. «Lamento mucho su pérdida, de verdad, pero creo que ha habido un malentendido. El nombre de mi madre es Amelia Vance, no Lyanna». Alistair se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. El destello de esperanza en sus ojos se apagó, sustituido por una confusión profunda. «Amelia», repitió, probando el nombre en su lengua. Le resultaba extraño, carente de sentido. No puede ser. El anillo. Ese anillo es parte de su alma. Es parte de la mía». Se recostó hacia atrás,
como si la energía lo abandonara. El monitor cardíaco pitó un poco más rápido. Marcus Thorne, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante con una mirada de advertencia. «Quizás esto es demasiado», dijo en voz baja y firme. «¿No?», respondió Alistair de inmediato, apartándolo con un gesto. Volvió a centrar su atención en Ara, los ojos suplicantes. «Por favor, solo cuénteme de ella. Su madre, este accidente. ¿Cuándo fue? ¿Dónde?». Ara sintió un nudo de temor apretarse en su estómago. «No conozco todos los detalles. Ella tampoco. Todo es niebla para ella. Recuerda haber despertado en un pequeño hospital comunitario en un pueblo llamado Harmony Creek, a unas horas al norte de San Francisco. Fue hace unos 20 años. Las enfermeras de allí fueron quienes le dieron el nombre de Amelia. No tenía identificación ni memoria de quién era ni cómo había llegado. Dijeron que la encontraron al costado de la carretera después de una supuesta caída. Cada palabra que pronunció parecía golpear físicamente a Alistair. San Francisco, hace 20 años. Su esposa Liana había conducido de regreso desde un evento benéfico en Carmel. El puente Bixby estaba en esa ruta. Harmony Creek era un pequeño pueblo tierra adentro de ese mismo tramo de costa. Harmony Creek, susurró el nombre, que le supo a ceniza. Su mente corría, intentando conectar puntos imposibles. El informe oficial había sido tan claro. Un accidente trágico, un coche perdido en el violento Pacífico. Gastó una fortuna en equipos privados de búsqueda y rescate. Encontraron restos, un pedazo raído de su vestido, su bolso, pero nunca a ella. Siempre se asumió que el océano la había reclamado. ¿Podría ser posible?, murmuró para sí, la voz cargada de una mezcla aterradora de esperanza y miedo. ¿Podría haber sido arrojada del coche? ¿Sobrevivido? Señor, con todo respeto, dijo Ara, con sus instintos protectores hacia su madre activados. Mi madre es una mujer frágil. Ha construido una vida tranquila. Aparecer y remover un pasado que no recuerda, que quizá ni siquiera sea suyo. Podría destruirla. Lo entiendo, dijo Alistair, su voz recuperando un leve eco de su antigua firmeza. Seré cuidadoso, pero no puedo vivir un día más con esta interrogante colgando sobre mi alma. Durante 20 años he sido un fantasma. He sido medio hombre. Si existe una posibilidad entre 1,000 millones de que la mujer que te dio la vida sea la misma mujer que me dio la mía, tengo que intentarlo. Miró a Marcus Thorne. Marcus, consigue todo lo que puedas del hospital comunitario de Harmony Creek. Registros de hace 20 años. Ingresos de John y Jane Doe. Quiero nombres de cada doctor, cada enfermera que trabajó allí. Sobórnalo si es necesario. Quiero saber quién la encontró, quién la trató. Thorne asintió, ya sacando su teléfono. Estoy en ello. Alistair volvió a Ara, su expresión suavizándose. Señorita Vance. Ara. Sé que es una carga increíble ponerte, pero te lo ruego. Déjame verla. No como Alistair Sterling, el multimillonario, sino como un hombre buscando a un fantasma. No la presionaré. Ni siquiera mencionaré el nombre Liana. Solo quiero verla, ver el anillo. Ara estaba dividida. Toda su vida había deseado respuestas para su madre. Había soñado con una llave que pudiera desbloquear el pasado de Amelia y sanar los espacios tristes y vacíos en su memoria. Ahora esa llave estaba frente a ella, vestido con pijama de seda, un hombre de inmenso poder y dolor profundo. Pero, ¿y si abrir esa puerta no traía sanación, sino un torrente que las ahogara a ambas? Al mirarlo a los ojos, no vio a un titán de la industria, sino a un hombre que lo había perdido todo. Era una mirada que reconocía, una versión más silenciosa de la misma pérdida que veía en los ojos de su madre cada día. Está bien, susurró finalmente, su decisión tomada. Hablaré con ella, lo organizaré. Pero lo haremos a mi manera, en silencio, en nuestro apartamento. Sin alardes, sin abogados. Solo usted. Una sola lágrima recorrió la mejilla de Alistair Sterling.
Era la primera que derramaba en 2 décadas. Gracias, susurró. Gracias. Ara salió del opulento hospital y regresó al retumbante metro, después de que el coche negro hubiera sido despedido. Sentía que llevaba una bomba en las manos, contando hacia una explosión desconocida. Cuando llegó a casa, encontró a su madre dormida en su sillón, un libro abierto sobre el regazo. La cadena de plata con el anillo del Fénix era visible en su cuello, impulsada por una nueva y frenética necesidad de respuestas. El Ara comenzó a registrar su pequeño apartamento en busca de algo, cualquier pista de aquella época. En el fondo del armario de su madre, bajo una pila de mantas viejas, encontró una pequeña caja de zapatos desgastada. La había visto antes, pero siempre había respetado la privacidad de su madre. Esta vez la abrió. Dentro había una colección de objetos descoloridos, una flor seca, un billete de autobús a Nueva York y en el fondo un pequeño sobre amarillento. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había 2 cosas. La primera era una fotografía Polaroid desvanecida. Mostraba a una Amelia mucho más joven y vibrante, o a alguien que se parecía muchísimo a ella, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Su brazo rodeaba a un joven apuesto con penetrantes ojos grises familiares y una mandíbula esculpida en granito. Un joven Alistair Sterling. Estaban de pie en una playa, el viento agitando su cabello, y en el cuarto dedo de su mano izquierda, brillando bajo el sol, estaba el anillo del Fénix. El aliento de Ara se detuvo en su garganta. El segundo objeto era una pulsera hospitalaria de plástico, quebradiza por la edad. El nombre impreso estaba borroso pero legible. Jane Doe. La fecha de admisión correspondía a hacía 20 años. El nombre del hospital estaba impreso en letras pequeñas. Harmony Creek Community Hospital. La coincidencia había desaparecido. Esto era real. Su madre, Amelia Vance, la mujer tranquila y dulce que dormía en la habitación contigua, era Lyanna Sterling. Y Ara, la pobre camarera de Queens, era la hija de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. El hallazgo en la caja de zapatos sacudió sísmicamente el mundo de Ara. Se sentó en el suelo del armario, la fotografía y la pulsera hospitalaria en sus manos temblorosas, piezas de una vida que nunca supo que tenía. La mujer de la foto era innegablemente su madre. Pero era diferente, radiante, llena de una vida y un amor que Ara solo había visto en destellos. Y el hombre a su lado era el mismo que había colapsado a sus pies, un fantasma atormentado por el recuerdo de esa misma mujer. Su primer instinto fue correr hacia su madre para mostrarle la prueba, gritar: «Eras Lyanna, tuviste una vida, fuiste amada». Pero al mirar a Amelia durmiendo tan plácidamente, comprendió que el shock podía ser catastrófico. La mente de su madre era un tapiz frágil. Tirar de un hilo suelto podía deshacerlo todo. Las preguntas la abrumaban. Si su madre era Lyanna Sterling y había sobrevivido al accidente, ¿por qué fue declarada muerta? ¿Por qué fue dejada como Jane Doe en un pequeño hospital de pueblo cuando su marido era uno de los hombres más reconocibles del país? Alguien debió de intervenir. Alguien debió de querer que desapareciera. Mientras tanto, Alistair Sterling, galvanizado por una esperanza que no había sentido en 20 años, puso en marcha toda la fuerza de sus considerables recursos. Marcus Thorne, ya no solo abogado, sino un investigador privado con presupuesto ilimitado, descendió sobre el tranquilo pueblo de Harmony Creek. Harmony Creek Community Hospital era ahora una moderna instalación médica, pero hace 20 años había sido una institución pequeña y mal financiada. Los registros de esa época estaban archivados en papel en un polvoriento sótano. No fueron necesarios sobornos. Una generosa donación a la nueva ala pediátrica del hospital abrió todas las puertas. Marcus y un equipo de contadores forenses comenzaron a reconstruir los acontecimientos de aquella fatídica semana. Encontraron el registro de admisión de una Jane Doe, llevada por un camionero local que la había encontrado inconsciente al borde de la carretera, a varios kilómetros del lugar del accidente en el puente Bixby.
Sufría una grave conmoción cerebral, múltiples fracturas y, lo más importante, una profunda amnesia. Era la única paciente no identificada admitida ese mes. El rastro empezó a calentarse cuando Marcus cruzó los registros del personal del hospital con los registros personales y financieros de Alistair de aquel año. Buscaba una conexión, un vínculo, por tenue que fuera. Lo encontró en el lugar más inesperado. El administrador jefe del hospital en ese momento, un hombre llamado Robert Finch, que se había retirado a Florida un año después del incidente, alegando un repentino premio de lotería. No había ningún registro de que Finch hubiera ganado una lotería, pero sí existía el registro de una serie de bonos al portador imposibles de rastrear por un total de $2 millones cobrados por él. Los bonos provenían de una sociedad fantasma con sede en las Islas Caimán, una corporación que, tras días de incesante investigación, Marcus Thorne consiguió vincular a una sola persona, Julian Sterling, el primo menor de Alistair. El nombre golpeó a Alistair como un impacto físico. Julian, siempre a su sombra, siempre sonriendo, siempre ofreciendo sus condolencias. Julian había sido quien manejó los asuntos de la familia inmediatamente después de la muerte de Lyanna, protegiendo a un Alistair destrozado del peso de las cuestiones prácticas. Había sido él quien confirmó los restos, quien gestionó el certificado de defunción, quien se presentó como el pilar de apoyo. El equipo de Marcus investigó más a fondo y desenterró un patrón de malversación y fraude. Julian llevaba años operando dentro de Sterling Industries, desviando fondos que Alistair, demasiado sumido en el dolor, no había notado. Lyanna, que tenía un ojo agudo para las finanzas y siempre había sospechado de la naturaleza servil de Julian, había empezado una auditoría informal de las cuentas familiares en las semanas previas a su accidente. Le había dicho a Alistair que creía que algo estaba mal, que faltaban millones. Alistair, ocupado con una adquisición hostil, le respondió que lo revisarían juntos cuando regresara. Nunca tuvo la oportunidad. La aterradora imagen comenzó a cristalizar. Julian sabía que Lyanna estaba a punto de desenmascararlo. El accidente de coche fue una bendición caída del cielo. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si ella sobrevivía? Una llamada al hospital, una confirmación de que una mujer no identificada de un accidente había sido admitida. Habría sido sencillo para Julian conducir hasta Harmony Creek. Allí habría encontrado a Lyanna con vida, pero con la memoria borrada. Era una oportunidad dorada, no para matarla, lo cual sería demasiado arriesgado, sino para hacerla desaparecer para siempre. Un maletín lleno de dinero para un administrador corrupto como Finch. Los registros serían enterrados. Lyanna Sterling, la esposa amada, sería declarada muerta, perdida en el mar. Jane Doe, la amnésica, sería dejada a la deriva hacia una nueva vida anónima, un fantasma sin pasado. El secreto de Julian estaría a salvo y él sería libre de seguir saqueando la fortuna familiar. El arquitecto de los 20 años de agonía de Alistair no fue el destino, ni el océano, ni un trágico accidente. Fue su propia sangre, su propio primo, que le había dado palmadas en la espalda en las reuniones familiares durante 2 décadas. Mientras Marcus destapaba esta red de engaños, Ara se preparaba para la reunión, instruyendo suavemente a su madre. «Mamá, un viejo amigo vendrá a visitarte. Un amigo de antes de tu caída. Él cree que pudo haberte conocido. Por favor, mantén la calma. Puede que no sea nada». Amelia estaba ansiosa pero intrigada. La idea de alguien de su vida olvidada era tanto aterradora como tentadora. Aceptó, aferrándose al anillo del Fénix en su cadena como a un talismán. Alistair llegó esa tarde no en un coche de lujo, sino en un simple taxi que despidió a una cuadra. Vestía un suéter sencillo y pantalones, luciendo menos como un multimillonario y más como un hombre nervioso en una primera cita. Llevaba un pequeño ramo de fresias blancas. El Ara lo recibió en la puerta. «Su flor favorita», dijo él, con la voz cargada de emoción. Siempre decía que olían a recuerdos. El corazón de El Ara se encogió.
Lo condujo a su pequeña y humilde sala de estar. Amelia estaba sentada en su sillón favorito, la luz de la lámpara iluminando suavemente su rostro. Alzó la vista cuando Alistair entró. Sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Por un momento, no hubo nada más que silencio. La mirada de Alistair la devoró, recorriendo cada línea del rostro que había visto solo en sueños durante 20 años. Estaba más mayor, su cabello entretejido de plata, sus ojos portando una tristeza que él no reconocía. Pero era ella. Era Zuliana. Amelia lo miró de vuelta, a ese apuesto desconocido marcado por la pena. Sintió un extraño tirón, un destello de algo profundo en la niebla de su mente, una sensación de familiaridad tan intensa que la asustó. Su mano fue instintivamente al anillo en su cuello. Alistair notó el movimiento. Dio un paso vacilante hacia adelante. «Hola», dijo, su voz un susurro áspero. Ha pasado mucho tiempo». La atmósfera en el pequeño apartamento estaba cargada de una tensión frágil y palpable. Amelia aferraba el anillo del fénix a través de su blusa, los nudillos blancos. Miraba del rostro intensamente emocional del desconocido al preocupado de su hija, y de vuelta otra vez. «Lo siento», dijo Amelia con voz suave y vacilante. «¿Nos conocemos? Me resultas familiar, pero...» Se interrumpió, la frustración conocida nublando su rostro. Esa era la historia de su vida. Rostros en multitudes, fragmentos de canciones, aromas en la brisa, todos prometiendo un recuerdo que se deshacía como niebla en cuanto intentaba atraparlo. El corazón de Alistair se rompió y se elevó al mismo tiempo. Ella no lo recordaba, pero lo sentía. Eso bastaba. Era todo. Siguió las reglas de Ara, conteniendo la marea de emociones que amenazaban con arrasarlo. «Mi nombre es Alistair», dijo, dando otro paso lento hacia la habitación. Extendió el ramo de fresias. «Me dijeron que te gustaban estas». Amelia miró las delicadas flores blancas, y una sonrisa genuina de sorpresa se dibujó en sus labios. Las tomó, sus dedos rozando los de él, y las llevó a la nariz, inhalando profundamente, los ojos cerrados por una fracción de segundo. «Son hermosas», murmuró. «Huelen como una tarde de verano junto al agua, un destello de un recuerdo tan tenue, que no puedo estar segura de que sea real». Lo miró, frunciendo el ceño. «¿Cómo lo supiste?» «Pura suerte», mintió Alistair suavemente, sin apartar la mirada de su rostro. Ara trajo un jarrón para las flores, moviéndose en silencio y con cuidado, intentando no perturbar el delicado equilibrio del momento. Alistair se sentó en el viejo sofá frente al sillón de Amelia, creando un espacio que se sentía íntimo y vasto al mismo tiempo. No presionó, no exigió, simplemente comenzó a hablar. No habló de Lyanna Sterling, la esposa del multimillonario, sino de una joven a la que una vez conoció. Contó historias de su espíritu obstinado, de su terrible voz para cantar que insistía en compartir, de su amor por las viejas películas en blanco y negro, y de cómo reía hasta llorar con los chistes más tontos. Habló de un viaje a Italia, de un desastroso intento de hacer pasta desde cero, que terminó con harina cubriendo cada superficie de la cocina. Describió una tranquila tarde en una playa de Carmel, viendo la puesta de sol, donde le entregó un anillo en forma de 2 fénix, prometiéndole un amor que siempre renacería de cualquier adversidad. Con cada historia, dibujaba un retrato de la mujer que había sido. El Ara observaba a su madre, el corazón en la garganta. Amelia escuchaba con atención absorta, la cabeza ladeada. No se retraía con miedo ni confusión. En cambio, una extraña sensación de paz parecía asentarse en ella. Estas historias contadas por aquel desconocido se sentían más reales que los 20 años de vida nebulosa y desconectada que había vivido como Amelia Vance. «Ese anillo», susurró Amelia finalmente, mirando su propia mano, que descansaba sobre su pecho, sosteniendo el dije. El hombre que se lo dio debía amarla mucho, más que a la vida misma.
dijo Alistair, con la voz gruesa de lágrimas contenidas. Todavía lo hace. De repente, los ojos de Amelia se abrieron ligeramente. Estaba mirando más allá de Alistair, hacia una pequeña foto enmarcada en la repisa, una imagen de una Ara de 5 años en su primer día de escuela. «Tienes una hija», dijo Alistair, siguiendo su mirada. «Es maravillosa. Hiciste un trabajo increíble». «Ella es mi mundo entero», dijo Amelia, su voz llena de un amor feroz y sencillo. Cuando desperté sin recordar nada, me sentí tan vacía. Pero luego, al descubrir que iba a tenerla, me dio una razón para vivir. Ella se convirtió en mi memoria, en mi ancla. La palabra ancla golpeó a Alistair. Era la misma palabra que ella había usado para describir el anillo a Ara. En ese momento, comprendió. Lyanna había sobrevivido, embarazada y sola. Había dado a luz a su hija y la había criado en ese pequeño apartamento, vertiendo todo el amor de su vida olvidada en la única cosa preciosa que le quedaba. Mientras esta reunión emocional se desarrollaba en Queens, otro tipo de confrontación tenía lugar al otro lado de la ciudad. Marcus Thorne, armado con una montaña de pruebas irrefutables, estados bancarios, declaraciones juradas y la confesión del administrador hospitalario retirado, había organizado una reunión de la junta directiva en Sterling Industries. La razón oficial era una revisión trimestral. La verdadera razón estaba en la cabecera de la mesa. Un asistente sorpresa, Alistair Sterling, conectado por un enlace de video seguro, su rostro una máscara severa de furia helada. Julian Sterling entró, sonriente y confiado, listo para presentar sus informes financieros falsificados. Se congeló al ver el rostro de Alistair en la pantalla. «Alistair, qué sorpresa. Pensábamos que todavía estabas recuperándote», dijo Julian, con una voz un poco demasiado alta y una sonrisa un poco demasiado amplia. «Me he recuperado lo suficiente, Julian». La voz de Alistair retumbó desde los altavoces, desprovista de toda calidez. Lo suficiente como para, por fin, mirar los libros, los que Lyanna quería que viera hace 20 años. El color se drenó del rostro de Julian. Marcus Thorne se levantó y comenzó a hablar, su voz calmada y metódica, mientras exponía toda la conspiración. Habló de los fondos malversados, de la sociedad fantasma, de los bonos al portador, y luego lanzó el golpe final y devastador. «También hemos descubierto un pago de $2 millones a Robert Finch, exadministrador del hospital de Harmony Creek, realizado la misma semana en que una Jane Doe, sobreviviente de un accidente de coche, fue admitida. Una Jane Doe que, resulta, era Lyanna Sterling. Usted no solo robó a esta empresa, señor Sterling. Usted robó a la esposa de Alistair. Robó a una madre de su hija. Enterró a una mujer viva bajo una montaña de mentiras. La sala de juntas estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada y aterrada de Julian. Su mundo cuidadosamente construido acababa de ser demolido. No había a dónde correr, ni dónde esconderse. Entraron los guardias de seguridad con expresiones severas. Julian Sterling, el arquitecto de 2 décadas de dolor, había terminado. De vuelta en el pequeño apartamento de Queens, la historia de Lyanna flotaba en el aire como un fantasma hermoso y trágico. Amelia Lyanna permanecía en silencio. Su mente era un torbellino tratando de conectar los poderosos sentimientos que despertaban las historias con la hoja en blanco de su propia historia. Las piezas no encajaban como una llave en una cerradura, sino más bien como el lento y doloroso regreso del calor a un miembro congelado. Un hormigueo incierto y profundamente emocional. Un despertar. Alistair sabía que no podía forzarlo. La frágil esperanza en la habitación era como el ala de una mariposa. El más mínimo error podría destruirla. Con un corazón más lleno y más aterrorizado que en 20 años, se levantó para irse. «He ocupado suficiente de tu tiempo», dijo, su voz un susurro crudo de emoción. «Gracias por escuchar las historias de un hombre viejo». Se dirigió hacia la puerta, un movimiento que se sentía como el acto físico más pesado de su vida.
Dejarla de nuevo, aunque solo fuera por una noche, parecía una traición. Cuando su mano tocó el picaporte, Amelia habló, su voz pequeña pero clara, cortando el silencio. ¿La canción? Alistair se quedó congelado, de espaldas a ella, cada músculo tenso. ¿Qué canción?, preguntó, sin atreverse a volverse, sin atreverse a esperar demasiado. La que él tarareaba cuando no podía dormir, dijo Amelia, con la mirada distante, mirando un espacio en el aire que solo ella podía ver. Era una nana de su madre. A veces se la canto a Ara. Nunca supe de dónde venía, solo estaba allí dentro de mí. Poco a poco, comenzó a tararear. Era una melodía simple y encantadora, ligeramente desafinada, pero llena de una ternura ancestral. Para Alistair Sterling, el mundo se disolvió. La pintura descascarada del apartamento, el lejano sonido de una sirena, el aire mismo en sus pulmones. Todo desapareció. Solo existía ese sonido, la melodía que su propia madre le había tarareado cuando luchaba contra las pesadillas de la infancia. Era la melodía que había susurrado al oído de Lyanna en su luna de miel. Un lenguaje secreto de consuelo transmitido de una generación a otra, desconocido para todos los demás. Se dio vuelta lentamente, su rostro un lienzo de asombro puro y sin adulterar. Esta no era una historia que él hubiera contado, ni un recuerdo compartido. Esto era prueba, su alma hablando, pasando por alto los caminos rotos de su mente. Lágrimas que creía secas desde hace mucho, corrían libremente por su rostro mientras cruzaba la habitación en dos zancadas y se arrodillaba frente a su silla. El gesto fue instintivo, un acto de reverencia y rendición. No la tocó, solo la miró, su corazón desbordando una mezcla de agonía por los años perdidos y un gozo extático por este único momento perfecto. Lyanna, susurró su nombre por primera vez, no como pregunta, sino como afirmación, una oración que finalmente había sido respondida. El nombre se posó sobre ella como un consuelo, como un abrigo olvidado que se siente correcto, como volver a casa. Alcanzó su mano, temblorosa, y tocó suavemente su mejilla húmeda de lágrimas. Su piel estaba cálida, real. En ese toque, en esa melodía compartida, 20 años de separación se disolvieron en nada. Su memoria factual no se restauró. Los doctores dirían más tarde que el trauma había dañado permanentemente esas conexiones neuronales, pero su corazón recordaba. La profunda verdad emocional de su amor finalmente atravesó la niebla. Ara los observaba, lágrimas propias corriendo por su rostro. Ya no era solo la hija de Amelia Vance, la mujer silenciosa con un pasado misterioso, sino la hija de Lyanna y Alistair Sterling, la encarnación viva y respirante de un amor que se había negado a morir. Los días que siguieron fueron un torbellino caótico. La noticia del espectacular arresto de Julian Sterling por fraude, malversación y secuestro mediante engaño, junto con la milagrosa reaparición de su esposa supuestamente muerta, se convirtió en la historia más importante del mundo. Los paparazzi, como buitres que perciben un festín, descendieron sobre el humilde edificio de apartamentos de Queens. Los flashes de sus cámaras eran un asalto constante contra las finas cortinas, y sus preguntas gritadas violaban la vida tranquila y anónima que siempre habían conocido. Alistair los protegió de todo, no con autos llamativos, sino con un equipo de seguridad discreto que abrió un camino a través del circo mediático, con eficiencia silenciosa e intimidante. Y personalmente acompañó a Amelia y a Ara desde el edificio deteriorado que había sido su santuario y prisión hacia una nueva vida. Los trasladó a una tranquila y extensa propiedad en Connecticut, un mundo alejado del resplandor de la ciudad. Era un santuario que había comprado años atrás, pero en el que nunca había vivido, rodeado de acres de colinas onduladas y árboles antiguos. Los jardines estaban llenos de miles de frisias blancas, un testimonio fragante de un recuerdo que nunca había dejado ir. Contrató a los mejores especialistas en neurología, no para arreglarla, sino para ayudarla a integrar las dos mitades de su vida. Le explicaron que Amelia Vance no era una mentira,
sino una identidad real que su mente había construido meticulosamente para sobrevivir a un trauma inimaginable. El objetivo no era borrar a Amelia, sino ayudarla a fusionarse con el fantasma de Liana. Después de mucha reflexión, decidió llamarse Lea, un puente entre las dos mujeres que era. Para Ara, el cambio fue impactante. Pasó de racionar el dinero para la compra a tener un chef personal, preguntando por sus preferencias alimenticias. Pero el golpe de la riqueza era secundario frente a la agitación emocional de ganar un padre. Este hombre poderoso e intenso de repente estaba enfocado en ella con una atención maravillosa y abrumadora. Quería conocerlo todo, sus libros favoritos, sus peores miedos, su sueño secreto de ser escritora. Una noche la encontró acurrucada en un asiento junto a la ventana de la vasta biblioteca, garabateando en un cuaderno desgastado. Intentó esconderlo, avergonzada. Él preguntó suavemente si podía leerlo. Temblando, se lo entregó. Él se sentó una hora leyendo su prosa, con expresión impenetrable. Finalmente, levantó la mirada, los ojos brillantes. «Tienes el alma de tu madre», dijo con la voz cargada de emoción. «Y un talento que es todo tuyo. Esto es extraordinario, Ara». Era la primera vez en su vida que alguien fuera de su madre la había visto de verdad. Y esa validación fue un bálsamo para una parte de su corazón que ni siquiera sabía que estaba herida. Lentamente, con cautela, comenzaron a construir una nueva familia. Tenían cenas tranquilas, no en un gran comedor cavernoso, sino en un acogedor rincón para desayunos con vista a los jardines. Alistair, un hombre que había comido solo durante 20 años, ahora se encontraba riendo hasta dolerle el costado ante las observaciones de Ara sobre su nueva vida. Lea, liberada de un pasado que no podía comprender, floreció. La neblina en sus ojos fue reemplazada por una serenidad clara y brillante. Ella y Alistair paseaban por los jardines durante horas, no siempre hablando, sino simplemente reaprendiendo la presencia del otro, con las manos entrelazadas. Mientras esta frágil nueva vida echaba raíces, se desarrollaba el acto final de la antigua. El juicio de Julian Sterling fue rápido. La evidencia era abrumadora. Fue sentenciado a décadas de prisión, un final apropiadamente silencioso para un hombre cuyos crímenes habían resonado en tantas vidas. Alistair asistió solo a la sentencia. No sintió triunfo ni satisfacción por la caída de su primo. Al mirar al hombre roto y amargado en el banquillo, solo sintió un profundo sentido de compasión y desperdicio. Su justicia no estaba en una sala de tribunal, sino en casa, en el sonido de la risa de su esposa. Una fresca tarde de otoño, un año después del día en que Lara le había servido el postre en Ley el Liu, los tres estaban en una colina con vista a la propiedad. Los árboles eran un estallido de rojos y dorados, y el aire estaba limpio y nítido. Alistair se volvió hacia las dos mujeres que eran su mundo. Hace un año, comenzó con voz firme. Yo era un fantasma que rondaba las ruinas de mi propia vida. Pensé que lo había perdido todo, pero estaba equivocado. Lo mejor de ella estaba a salvo. Lo mejor de ella estaba contigo, Elara. Miró a su hija, su amor brillando en los ojos. Tú fuiste su ancla. Mantuviste su alma segura hasta que pude encontrar el camino de regreso. Luego se volvió hacia Lea, tomando sus manos. ¿Y tú, mi amor? Sobreviviste a lo insuperable. Construiste una vida desde la nada. Eres la persona más fuerte que he conocido. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había una joya extravagante nueva, sino el anillo original del Fénix, que Lea le había entregado para limpiar y reparar profesionalmente. Lo deslizó de su cadena y, por segunda vez en su vida, lo colocó en su cuarto dedo. Encajaba perfectamente. Para mi esposa, dijo. Para Liana, para Amelia, y para la increíble mujer que es ambas. Luego entregó un pequeño libro encuadernado en cuero a Ara. Era su propia colección de historias, las de su cuaderno, que él había mandado imprimir y encuadernar en privado. El título en la portada decía,
la hija del Fénix. Lea sonrió, con los ojos arrugándose en las comisuras. Apretó la mano de su hija y la de su esposo. Volvimos a encontrarnos gracias a ti, mi amor, le dijo a Ara. El amor de una madre, la esperanza de una hija y un anillo que recordaba incluso cuando yo no podía. Ara miró hacia la pequeña réplica en su propia muñeca y luego al anillo verdadero que brillaba en la mano de su madre. Había sido una simple e inocente observación en un restaurante, la pronunciación de 7 pequeñas palabras. Pero había sido la clave que desbloqueó el pasado, expuso a un villano y reunió a una familia. Había permitido que un amor enterrado bajo 20 años de mentiras y tragedia finalmente, como el fénix grabado en su banda de plata, surgiera de las cenizas, más fuerte, más sabio, y finalmente juntos. Esta es una historia que nos recuerda que, a veces, los destinos más extraordinarios están escondidos en las vidas más ordinarias. Una camarera, un multimillonario y una sola pieza de joyería inolvidable. Un testimonio de que el amor y la verdad pueden resonar a través de décadas de silencio. El vínculo entre Alistair y Lyanna y la hija que inconscientemente llevaba su legado demuestra que, incluso cuando los recuerdos se desvanecen, el corazón nunca olvida realmente. Es un recordatorio poderoso de que nunca debemos subestimar los pequeños detalles, porque una simple observación a veces puede desentrañar los mayores misterios y conducir a los milagros más increíbles. Si esta historia de amor, pérdida y reencuentro contra todo pronóstico tocó tu corazón, por favor muestra tu apoyo dando like y compartiéndola con alguien que valore una historia de esperanza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real, que te conmoverán, inspirarán